porque me entiendo estos dos partidos Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este partido, esta final, segundo partido de la final para decidir el campeón, para decidir qué equipo se convierte en campeón de la segunda división. Ambos equipos con el ascenso ya en el bolsillo, ambos equipos que el año que viene estarán en esa máxima categoría del fútbol español, el Club Deportivo Santa María y el Benidorm Folletes, gaditanos y alicantinos que fueron campeones de sus respectivos grupos de la ILB, pero que están decidiendo qué equipo se lleva el gato al agua en el partido de ayer, en el partido disputado en la tarde de ayer. La victoria que fue para Benidorm Folletes, la victoria que fue para el conjunto alicantino, que en caso de ganar hoy se alzaría con el título. Eso es lo que quiere evitar el cuadro gaditano, eso es lo que quiere evitar el conjunto de Cádiz. Así que ahí tenemos al cuadro gaditano con esa camiseta amarilla, el Benidorm Folletes con esa indumentaria completamente negra. Veremos a ver si es el Benidorm quien se alza con el título o si es el Santa María quien fuerza el tercer y definitivo partido. La pelota que va a echar a rodar de un instante a otro la va a poner el Club Deportivo Santa María. La va a poner el conjunto gaditano, que ya lo hace con ese esférico al perfil derecho. Pelota que corta la zaga, pelota que corta, pero sigue teniendo ahí el peligro, el remate y la parada del guardameta para mandar a córner, para evitar males mayores, y que lo van a poner es Álvaro Núñez, preparado ya para poner ese balón al área. La dejada al guardameta, la dejada de Mariano Sanz, esférico
que ahora no puede controlarlo nadie. Federico directamente para el guardameta, para Jairo Ruiz, que es quien ya recibe. Jairo que la pone al perfil izquierdo. La pelota directamente a las manos del guardameta. Directamente a las manos de Francisco Castellanos. Y ahí la cesión que señala el colegiado. Vuelve a tener la primera oportunidad clara del partido. El Club Deportivo Santa María. Va a ser el bueno de Álvaro Núñez quien tome la responsabilidad. Va a ser Álvaro Núñez quien busque ese primer tanto del partido. Quien busque ese primer tanto del encuentro. El balón que lo va a tener, que lo va a poner Álvaro Núñez. Álvaro que coloca la pelota. Álvaro que va a buscar el lanzamiento. Preparado ya para patear. Álvaro le va a pegar con pierna derecha. El remate y el gol. El remate y el tanto de Álvaro Núñez, que marca el primero del partido. Que marca el primero para poner en ventaja al Club Deportivo Santa María. Ese esférico que no pudo sacar el guardameta. Ese esférico que se cuela en el fondo de las mallas y ahora va a ser el venidor Follete. Ahí tenemos a Hermosa y Carlos Péramo. Va a ser Hermosa el capitán el golpe. Carlos Péramo quien se la va a poner. Preparado ya el remate de Hermosa. El balón que no encuentra portería. Federico desviado. Tuvo el capi. Lo intentó el capitán. Y el esférico. Y lo va a tener ese perfil defensivo. El equipo que manda en el marcador. El equipo que manda en el luminoso. Pelota arriba. La parada del guardameta. La parada ahí de Francisco Castellanos. Salvando a su equipo. Dando el segundo por parte del conjunto gaditano. Ahí esa pelota que se la va a quedar. Ojo ahí el esférico. Pelota por dentro. Y el balón que ya lo mueve en el perfil. Ya lo mueve en ese perfil izquierdo. Era Mariano Sanz quien cede para Hermosa. Hermosa abre para Mariano. Mariano que la va a poner al área. Directamente a las manos del guardameta. Directamente a las manos del cancerbero. Y esférico que ya mueve el conjunto. Que ya mueve el esférico. El conjunto gaditano. Pelota ahí para el autor del dando, para Álvaro. Y la va a tener, que la va a poner en campo propio. Esférico ahí por dentro. Pelota que se queda el guardameta. Era Hermosa quien lo intentaba mandar a la pelea al guardameta. Se la queda el cancerbero. Se la queda el portero. Y ya va a tener esa oportunidad. La mueve. Ahí es Mariano Sanz quien se la quiere poner para la chilena. Mariano Sanz que comete la falta. Va a ser pelota para el Club Deportivo Santa María. El esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto gaditano. La pelota que la va a buscar el conjunto gaditano, otra vez a balón parado. Así llegó el único tanto hasta el momento del partido, el único tanto hasta el momento del encuentro. Pelota arriba, no encuentra portería, no encuentra el arco. Y balón que ya mueve Francisco Castellanos. Pelota arriba,
demasiado desviado, demasiado alejado del arco. El esférico que se lo queda en el perfil izquierdo, pelota que recibe, la quiere mover atrás otra vez para su portero, la quiere mover para su guardameta y el balón que se pierde por línea de fondo. La pelota que va a ser ya para Benidorm Follete, la pelota que va a ser ya para el conjunto alicantino, que si gana hoy asegurará su título, asegurará su título de campeón de la segunda división tras imponerse ayer en el primer partido, en ese primer encuentro. La pelota que la quiere poner el Benidorm, se queda corto ese saque de banda, la captura Hermosa que cae, Hermosa que recibe la falta, y va a tener una buena oportunidad para poner el empate cuando restan 7:07 para llegar al final de este primer periodo. La va a patear Hermosa, la va a patear el capitán. El esférico que lo va a buscar ahí, buscando la igualada. Coge carrerilla Hermosa, le va a pegar la parada del guardameta, la parada de Jairo Ruiz, evitando así el gol, evitando así el empate. Y el balón al segundo palo, se la queda Mariano, que lo intenta en dos tiempos. Y dice el árbitro que ahí hay falta. Falta para el conjunto gaditano. Y la pelota que la va a disponer, que la va a tener el equipo. La pelota que la va a tener el equipo gaditano, que manda en el marcador, que gana ahí desde el primer minuto de partido. Sigue Mariano, que no puede hacerse con la pelota, y el árbitro que pita la falta del propio Mariano. El balón que lo va a tener, que lo va a poner el cuadro gaditano, que va a tener una nueva oportunidad a balón parado. Va a tener una buena oportunidad, pegadito a la línea de cal, pegadito a la línea de banda. Se prepara ya para patear. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el Club Deportivo Santa María. Va al disparo, el remate que se marcha a córner, el remate que se marcha por línea de fondo. Se tuvo que emplear ahí el guardameta y el esférico, que ya va a ser para el Club Deportivo Santa María. Ojo al rechace, que le favorece, cae al suelo, dice el árbitro que ahí no hay nada. Esperamos ya el Ecuador de este primer periodo. Jugador al suelo, jugador tumbado, crono parado. La pelota que va a ser para el equipo, el balón que va a ser para el conjunto. Pelota que va a ser para el conjunto gaditano, que manda en el marcador, que manda en el luminoso. Gracias al tanto de Álvaro Núñez en el primer minuto de partido, en el primer minuto de juego. Aprovechó una cesión para poner
el gol que le adelantaba en el marcador, un gol que formaría el tercer partido, pero todavía queda mucho. Todavía queda un mundo. Ahí la pelota para el Santa María, el remate que se marcha a saque lateral, el remate ahí de Álvaro Núñez, se marcha a línea de fondo, se marcha a córner, y la pelota que la va a poner, se la quitó ahí, tocó con la testa, cuando ahora vuelve a estar parado el crono, vuelve a estar parado el partido aquí en tierras malagueñas, en la Costa del Sol. Es José Antonio Cruz el que se duele, tumbado sobre él. Se duele tumbado sobre él. De la arena. Cuando sale Juanma Rosario, pelota arriba, no puede rematarla. No puede anotar el segundo tanto. Y el esférico y lo va a poner arriba, se la queda ahí Mariano Sanz que va a tocar para Hermosa que recibe, Hermosa que quiere encarar a su par, que quiere encarar al capitán gaditano, la pelota a la espalda, ojo porque es buena, el remate bajo palos, la saca ahí Jesús Dopico, bajo palos la salva el defensor del Club Deportivo Santa María. 4:20 para el final, la más clara de lo que llevamos de partido para Benidorm Folletes, la más clara que lo que llevamos de partido para el conjunto alicantino. La tiene ahí José Hermosa, se apoya en Mariano Sanz, este para su portero, este para Francisco Castellanos que la pone arriba, el balón repelido por el guardameta, la despeja la zaga, es Mariano Sanz quien quiere hacerse con ese balón, Mariano Sanz que se hace fuerte, Mariano Sanz que deja atrás para su guardameta y este ya la pone por delante, es buena la maniobra, quiere darse la vuelta, no lo consigue, el balón que lo pone, el balón que se lo quita de encima y el esférico y lo va a tener que lo va a poner de cara para su guardameta. Se apoya ahí con Jairo Ruiz, se apoya y la pone largo, tiene que cortar con la testa José Hermosa. 3 minutitos para llegar al final de este primer periodo. 3 minutitos para llegar al final del primero de los 3 tiempos de este partido. El balón que lo tiene ahí el Club Deportivo Santa María, pelota al interior del área, el remate de José Antonio Cruz bloqueado, la tiene Álvaro que la cambia de lado, quiere aparecer por ahí para llevarse ese balón, la pierde nuevamente, pero el contrabalón favorece al conjunto alicantino, 2,5, tiene ahí Hermosa que retrasa para su portero, este que toca por dentro, intenta ahí la chilena, pero obviamente no había intento ninguno de chilena. Cuando puede haber falta y la señala el colegiado, la señala el árbitro, la falta de Carlos Péramo, falta del dorsal número 9. Y ahí se interesan por el jugador, por José Antonio Cruz, que es quien está tumbado sobre la arena y va a tener una buena oportunidad de ahí. El 18, José Antonio Cruz, buscando duplicar la ventaja en el marcador. Y ese esférico lo va a patear. Bueno, mira, no es José Antonio Cruz, sino que es Raúl Plata, el jugador que va a tener el lanzamiento. Va a ser Raúl Plata quien busque el tanto. El balón y lo va
a buscar, pelota de Raúl, el remate, la parada ahí del guardameta. Quien se la queda es Hermosa, el capitán. Hermosa que avanza, Hermosa que tiene que frenarse, tiene que ceder atrás nuevamente para su portero. Y el balón que lo va a poner arriba, a punto de llegar ese remate, a punto de llegar ese lanzamiento. Y la pelota que la mueve ya Javi Gutiérrez. Javi de cara para Jairo. Jairo que lo toca, Jairo que lo mueve. Y el balón que lo va a poner arriba. Se la queda Mariano. Ojo porque puede ser buena para Benidorm. Mariano que cae, la falta clara. Llegó tardísimo el jugador del Santa María. Llegó tardísimo José Antonio de la Flor. Y la pelota que lo va a tener, que la va a buscar Mariano Sanz. Va a tener una buena oportunidad. El killer, el hombre gol de Benidorm Folletes. Y va a buscar el remate, que va a buscar el lanzamiento con pierna derecha. Le dice que tiene que ser un poquito más a la derecha el colegiado. Le dice que tiene que buscar el punto exacto. El balón y lo va a patear Mariano Sanz. Preparado ya para el lanzamiento. Preparado el bueno de Mariano Sanz. El remate cruzado. No encuentra el balón, que se lo queda ya el Club Deportivo Santa María. Pelota larga, llega ahí en la ayuda Mariano Sanz. Es el jugador del Santa María quien se la quiere quedar. Ojo ahí porque se la lleva, pero llega otra ayuda más, pero finalmente consigue salir desembolado. El balón que lo va a tener, que lo va a poner en largo. Pelota arriba. Hemos entrado ya en el último minuto de este primer periodo. Y la pelota que la va a buscar. Pelota arriba, despeja la defensa. Quiere despejar esa pelota, ese balón que se pierde por línea lateral. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el jugador. Pedía falta, no indica nada el colegiado. Pelota para Hermosa, Hermosa que le pega, repele un defensor. Últimos segundos de este primer periodo y llegamos al final con victoria momentánea por parte del Club Deportivo Santa María, que vence por 1-0 gracias al tanto de Álvaro Núñez. Nos tomamos un pequeño descansito. Volvemos con el segundo periodo aquí desde la playa de Torrox. No se marchen, hasta ahora.
Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la playa de Torrox, bienvenidos a este segundo periodo entre Club Deportivo Santa María y Club de Fútbol Benidorm Folletes. El balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto alicantino, el remate de José Hermosa, que se lo queda el guardameta. El remate de José Hermosa que lo atrapa el cancerbero del balón, que ya lo mueve Club Deportivo Santa María. Pelota por delante, ojo porque puede llegar el remate. Dice el árbitro que no hay nada punible en esa acción. Esa pelota que no sale por línea lateral. El esférico. Allá la Jamila que le pega el disparo. Ha pegado la escuadra. Ha pegado en el poste arriba. Qué disparo de la cancerbera de la Jamila. Aunque lo juega, despeja de nuevo. El esférico que lo tiene en el perfil. El balón y lo recupera Hermosa. Hermosa que se da la vuelta. Hermosa que puede ensayar el disparo. Se le queda corto. Pedía falta Mariano. El remate a las manos del guardameta. Balón y elevación, la pegada se le marcha de Sérico, no pudo llegar ahora Mar García. Ahí está Guadalce, avanzando metros, el disparo, el balón que le va a caer. El balón arriba, la pelota que se la queda el Club Deportivo Santa María, retrasa para su guardameta. Dados los dos primeros minutos de este segundo periodo en este partido por el título, segundo partido de la final por el título de la segunda división, los dos equipos que ya están ascendidos. El remate y el tanto, el remate y el tanto para Benidorm Folletes. Marca el conjunto alicantino, marca Daniel Villanueva. El balón del guardameta, el balón de Francisco Castellanos, y ahí Villanueva, pues yo creo que no llega ni a tocar la pelota, yo creo que el gol hay que apuntárselo al guardameta. Se lo apuntamos al cancerbero, el remate de Castellanos, y yo creo que Villanueva no toca el balón. El esférico que lo pone, la tira directamente a saque lateral. La tira directamente a saque de banda. Empata el partido Benidorm Folletes. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner el esférico. Que lo pone arriba. Ahora no encuentra portería. Pelota para Jairo. Pelota para el guardameta. Y ahora ese balón que se pierde por línea lateral. Se marcha ese esférico, superó la cinta que delimita el campo. Eso fue lo que indicó el árbitro. La pelota que se la quita de encima el Club Deportivo Santa María. Parece que ha comenzado mejor el segundo periodo. Benidorm Folletes, la pared ahí para Hermosa que se apoya en Mariano atrás para su guardameta. Nuevamente con Hermosa. Ahora se equivoca, pierde la pelota, pero la pelea hasta el punto de recuperarla. Hermosa atrás, ojo ahí porque esa pelota se envenenaba. 8:30 para llegar al final del segundo periodo. La chilena se marcha por encima del travesaño. Lo intentaba Carlos Péramo, lo intentaba el 9. Y el esférico y lo va a tener Mariano. Ojo, el remate al travesaño. Lo intentaba. Era
el jugador del Club Deportivo Santa María. Esa pelota que sigue siendo para Benidorm. Benidorm que la tiene por mediación de Mariano Sanz. Mariano Sanz para Hermosa. Le vuelve a caer a Mariano. Mariano que cae. Mariano que no puede darse la vuelta. Decide ceder para su portero. Vuelta a empezar. Ojo ya al error del cancerbero. La pelota por delante. Quiere llevársela. La gana bien ahí. Desde tirándose al suelo. El balón por delante. La pelota que se la queda. El balón al área. Tiene que atrapar el guardameta. Tiene que atrapar el cancerbero cuando ahora se duele de la rodilla. Se duele ahí, o de la rodilla o del gemelo. No sé exactamente de qué. Del gemelo parece que se le ha subido un poco el gemelo al jugador de Benidorm Folletes. Crono parado en Torrox. 7-10 para llegar al final del segundo tiempo. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar. A tener, que lo va a poner ya el conjunto gaditano. Empate a 1 en el marcador. Empate a 1 en el luminoso. Es esférico. Y lo va a poner ahí para su guardameta. Pelota arriba. La gana Mariano ahí en el salto. Quiere llegar Carlos Péramo. El remate que se marcha afuera. Va a ser córner. Va a ser saque de esquina. Y el balón. Y lo va a tener, que lo va a poner. Balón al segundo palo. El remate de Mariano que no encuentra puerta por muy poquito. La ha tenido Mariano Sanz. La ha tenido ahí el 17. Pero su remate se marchó por muy poquito. Ahora lo busca ese Javi Gutiérrez. La pelota atrás para el guardameta. Quiere poner el balón arriba. El remate. Se la queda el guardameta. Se la queda Francisco Castellanos. No sin apuros. Esa pelota que la va a buscar, que la va a tener. Pelota arriba. Balón largo. Intentaba ahí el remate acrobático tras ese bote en la arena. Y ahora se duele del hombro. Es Daniel Villanueva quien se duele del hombro en esa caída. Quien se duele del hombro en esa acción. Cuando ahí tenemos a capitán del Club Deportivo Santa María. Cuando ahí tenemos al capitán del conjunto gaditano. A poner arriba, balón que controla, quiere darse la vuelta, toda la ventaja para Mariano Sanz. Pelota por delante, cae al suelo, dice el árbitro que hay falta. El árbitro que esa pelota va a ser para el Benidorm Folletes, que ya va a tener otra oportunidad. Va a ser Mariano quien se duele de ese golpe, quien se duele de esa patada. Y va a tener una buena ocasión para poner el segundo, para darle la vuelta al partido. Parado ya el jugador. Parado ya el conjunto alicantino. Ahí Mariano que ahí aplana un poquito la arena por esa zona. Que va a buscar el lanzamiento, que va a buscar el remate. Y va a tener
la opción de darle la vuelta al partido. Lleva Mariano, el remate a las manos del guardameta, el remate a las manos del cancerbero, y ahí tiene que salir Francisco Castellanos, que creo que le ha entrado arena en los ojos en ese balón. Creo que le ha entrado, ha caído arena en la cara al jugador. Ese esférico que lo va a poner, que lo va a tener desde la pelota, que la va a poner desde ese perfil defensivo. 5-0-8. Empate a 1 aquí en Torrox, empate a 1 aquí en la playa malagueña. Y el esférico, y lo va a tener, que lo va a poner el balón, y lo va a buscar, que lo va a poner el guardameta. Cede para su compañero. Buena la vuelta ahí de Hermosa. El esférico, que lo va a tener, que lo va a buscar el remate, y el esférico que se cuela en el fondo de la portería. Marca Mariano, marca el killer para darle la vuelta al partido. No podía faltar a su cita con el gol. Pone el 2-1 en el luminoso Mariano. No pudo evitarlo Jairo. Marca con dedicatoria incluida. Y el balón que se cuela con este resultado. Benidorm, que estaría consiguiendo el título liguero. Benidorm, que estaría consiguiendo el título de liga de esta segunda división. Los dos equipos, eso sí, que ya están con el objetivo más que cumplido. Con el objetivo más que cumplido. Pelota larga, ahora el balón repelido. Este balón que lo va a evitar, esa pelota que va a ser ya nuevamente para Benidorm Follete. Balón que se queda el conjunto gaditano. Pelota, ojo ahí, porque se calienta el partido. A ver, amarilla para cada uno, amarilla para el capitán gaditano, también amarilla para el jugador del Benidorm Folletes. 4-0-1 y el partido que se calienta aquí en Torrox, el partido que se calienta aquí en tierras malagueñas. Ahí Mariano Sanz actuando de mediador. Actuando de mediador en esa jugada. El esférico, y lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. Suena aquí la potra salvaje en tierras malagueñas. Pelota arriba. Este balón que lo van a poner el largo. Recupera Mariano. Ojo, porque puede llegar el tercero. Mariano que sigue. El remate muy forzado. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner esa pelota, que lo busca y piden algo más. Se duele tumbado en el terreno de juego el árbitro y no ha señalado nada. Y ahí el jugador, el guardameta, que se interesa por el estado de salud del jugador del Club Deportivo Santa María.
balón que va a ser para... Dos minutos 40 segundos, señoras y señores, de encuentro. Sigue venciendo el Barça. Balón para... Pelota. Y la va a tener que la va a buscar en ese perfil. La pelota que la va a buscar en ese perfil derecho. Cuando vemos ahí la acción, pues sí que le ha dado en la cara con los puños. El guardameta sí que le ha dado en la cara con los puños el cancerbero, y el balón lo va a poner arriba. Se la queda ahí Benidorm Folletes. 3:10 para llegar al final este segundo periodo. 3:10 para llegar al final de este partido. Esa pelota y la va a buscar, que la va a tener el conjunto. Pues acortando distancias. Va Campoy para Guadalajara 2. Barcelona 4. Loren le pega, Loren. La tiene. Recupera Benidorm Folletes. Sale bien desde atrás el Capi. Ahí la entrada para llevarse esa pelota por delante. No entendió la pared. Ahí se la queda Benidorm Folletes, pero vuelve a perder la pelota. El balón para el guardameta. El esférico para el cancerbero. Esa pelota que lo va a tener, que lo va a poner. Ese esférico que lo va a buscar ya el conjunto gaditano. A buscar ya el equipo. Esa pelota se la queda hermosa. Le pega muy cruzada. Le pega desviada. Y el balón, el esférico, y lo va a tener, que lo va a poner ese balón, y lo va a buscar ahí desde la lateral. La pelota y va a ser ya para el Club Deportivo Santa María. Vamos a llegar al último minuto. Joder, la chilena, y el árbitro que indica el penalti, el árbitro que indica que le interrumpieron en su intento de chilena. En su intento de chilena lo acabaron interrumpiendo, y ahí es lo que señala el colegiado, es lo que señala el árbitro del partido. Va a tener una oportunidad de oro para restablecer el empate en el marcador, para restablecer el empate en el luminoso esférico, que lo va a poner ya, que lo va a poner el conjunto gaditano. La tiene Raúl Plata, y el gol, el remate y el tanto del empate lo convierte Raúl Plata, lo convierte el jugador. Marca el 2-2 a falta de tan solo un minuto. Marca el 2-2 a falta de tan solo un minutito para llegar al final de este segundo periodo, cuando ahora salva bajo palos el Club Deportivo Santa María. Salva bajo palos. Ojo ahí porque se equivoca la jugada. Intentaba marcharse de su par, intentaba marcharse en esa pelota, y el agarrón. Dice el árbitro que no hay nada punible en esa jugada. 30 segundos de este segundo periodo, y las espadas por todo lo alto cuando ahí avanza. Es Hermosa quien la mueve, Hermosa
por dentro. Este esférico que se lo va a quedar y el lanzamiento está invalidado porque para el crono. El colegiado y un jugador tumbado sobre la arena. Hay un jugador tumbado. Y ahí Hermosa que dialoga con él. La va a poner el conjunto. Va a tener el conjunto del Club Deportivo Santa María, si no me equivoco, que era el que tenía la pelota cuando el árbitro paró el partido. Y van a quedar 18 segundos. 18 con 6 segundos. Ojo, mira, sigue subiendo el nivel de la música de la Potra Melody, canción que nos representó en Eurovisión. La tiene Mariano que la pone. Última jugada del segundo periodo. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Todo por decidir en los últimos 12 minutos. Empatan a 2 Santa María y Benidorm Folletes. Todo por decidir en el último periodo. Un breve descanso y volvemos con el desenlace. Mientras, Melody. Muy buenas tardes de nuevo, preparados ya para vivir este tercer periodo entre Club Deportivo Santa María y Club de Fútbol Benidorm Folletes. De momento 2-2 en este segundo partido de la final por el título. Recuerden, en el primero
4-3 se impuso Benidorm Folletes, que se llevó el primero de los 3 puntos. En caso de ganar hoy, no habría que acudir al último punto, al último partido. La pelota que la va a tener, ese remate que se marcha muy desviado. No le salió bien la jugada ensayada a Benidorm Folletes. La pone lejos Daniel Villanueva, ya la mueve el conjunto gaditano, ya la mueve el conjunto de Cádiz, que la pone a la banda, la tiene el conjunto amarillo. Ese esférico que se lo va a quedar, la pugnan ahí ambos jugadores, con Mosa que no puede salir de ahí con la pelota, pero recupera, se hace con ella, el balón por delante, no puede llegar a ese autopase, o a ese intento de autopase, mejor dicho. El balón que lo mueve el conjunto, la pelota y la pone el equipo el esférico, que lo va a poner arriba. El balón por delante, Carlos Péramo, ojo, puede ser buena, se marcha de uno, se la quita ahí el guardameta. Buena en la acción, ahora es Mariano Sanz quien quiere llevarse ese balón. Mariano que la tiene, Mariano que le pega, atrapa Jairo, atrapa el guardameta y aprieta ahora, de lo lindo el conjunto, aprieta de lo lindo el conjunto alicantino, que quiere ahorrarse el tercer partido de la serie. El balón que lo va a tener, la pelota por delante. Ojo, hay esa falta, dice el árbitro que no hay nada. El balón para Hermosa, Hermosa que la pierde y el gol. El tanto del conjunto gaditano, la pérdida, la pelota que se quedó ahí en el mano a mano, marca Álvaro Núñez, doblete para el 19, marca Álvaro Núñez, marca ahí tras esa recuperación y el remate que sirve para poner el tercero. Se adelanta el Club Deportivo Santa María, que estaría forzando el tercer partido. El Club Deportivo Santa María, que estaría forzando el tercer encuentro de la serie. Ahí ese remate que lo va a patear, que lo va a tener nuevamente desde el perfil. Balón por delante, ojo porque puede llegar el cuarto, el balón y bajo palos la saca Mariano. Pues ha salvado a los suyos. Esa acción entrañaba peligro, la apertura a la banda, ojo al remate arriba. El remate que se marcha alto. La ha tenido ahí. Ahí es Fran Castellanos quien ya la mueve. El balón, ojo ahí ese rechace. Se marcha por línea de fondo, a punto estuvo de meter en un serio apuro. Y el balón y lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto. Pelota que la va a dejar el conjunto alicantino. Pelota arriba, balón para Mariano que comete la falta. Mariano que además se va a llevar la cartulina amarilla. Cartulina para el 17. No le quedó otra que hacer la falta. 6 minutos 40 segundos le quedan. Ahí está la elevación. Despeja de cabeza, balón que le va a caer de nuevo a Rocío. Avanza Rocío, le pega Rocío. ¡Arriba! El esférico y lo va a patear. El balón que lo va a tener. Ahí vemos a José Antonio Cruz preparado ya para lanzar esta falta cometida por Mariano Sanz, falta que no deja lugar a la duda. Y el balón
que lo va a poner, que lo va a tener ahí José Antonio Cruz. Se prepara el 18, una carrerilla. José Antonio va al disparo, se marcha desviado. Pelota que no encuentra el arco. Y el esférico que lo va a patear. Ojo al remate, al travesaño. Al travesaño ese remate. Pues ahí ha estado el cuarto. Ese balón que llorando se estrelló en el larguero cuando ahora pide una posible falta. El árbitro que no indica nada, pero para el partido. El árbitro que no indica nada, pero para el encuentro. Bien. Una posible infracción ahí, pero sobre David Villanueva. Pero el esférico. Y lo va a poner ya en juego el guardameta. Se reanuda el crono. 8 minutos para el final del partido. Para el final de este segundo partido de la final por el título. De momento, el Club Deportivo Santa María, que estaría forzando este tercer partido, aunque no ha dicho su última palabra. Benidorm Folletes. El esférico que se pierde por línea de fondo, no tocó nadie. Pelota que se la queda ahí el guardameta. Pelota arriba. Esa pelota que se pierde por línea lateral. Y ese José Hermosa, quien la va a poner, José Manuel Hermosa. Ya la pone por delante para Mariano. Mariano quiere darse la vuelta. El balón ahí al segundo palo. Pedían mano. Pues a mí me pareció algo extraño de cómo cayó ese balón a la arena. El árbitro estaba mucho más cerca. Intenta recuperar. Se la queda Jairo. Se la queda el guardameta. Y el balón cortito ahí para su compañero. A punto de robar Mariano Sanz, que ya se coloca arriba. Ya se coloca en su posición más habitual. Hoy ha estado muy retrasado durante todo el partido. Aún así, no ha faltado a su cita con el tanto. No ha faltado a su cita con el gol. Y el esférico que lo va a poner ya ahí es Mariano, que cae al suelo. Dice el árbitro que no hay nada. Se las va a tener tiesas el bueno de Mariano en este tramo final del partido. El balón que lo va a tener Benidorm Folletes, 6:24. Y la pelota que la mueve el guardameta, la mueve Francisco Castellanos. Pelota arriba, el balón que se estrella en el travesaño. Nuevo aviso de Benidorm Folletes, que ahora lo intenta. La salvada del defensor que lo celebra. Jesús Romero, que celebra ahí la salvada. Y ahí es Mariano Sanz, el que se hace fuerte. Mariano Sanz, que se da la vuelta o intentaba darse la vuelta. Están teniendo una lucha sin cuartel. Ahí tanto Mariano Sanz como Jesús Romero. Otra vez ambos protagonistas. Mariano Sanz, que intenta darse la vuelta. Llega la ayuda para arrebatarle el balón. Ese pase por delante que no es nada bueno. El esférico que se pierde. Y ahí Jesús Romero tumbado sobre el terreno de juego. Tumbado sobre el verde. El balón. Tiempo parado, 5:20 para llegar al final. Verde para llegar al final del encuentro. La pelota. El
esférico. Tiene que salir ahí Jesús Romero. Estábamos diciendo que estaba viviendo el jugador y la pelota. Y la va. El esférico. Que lo va a tener cuando se vuelva a tumbar sobre el terreno de juego. Le pide el árbitro que salga. Sale del campo ahora Jesús Romero. 5:20 para el final. 5:20 para que termine el partido. Gana 3-2 el Club Deportivo Santa María, que estaría forzando el tercer y seguramente definitivo partido. El esférico que lo tiene Mariano. Mariano que la deja de cara. El remate muy forzado. La pelota que se pierde por línea de fondo. Y el balón y lo va. El esférico que lo mueve de cara. La deja para jugador. Ahí es Mariano quien quiere darse la vuelta. Mariano que no puede hacerse con el balón. Y el esférico que vuelve a ser para el Club Deportivo Santa María. Y quiere un golito que le sirva para acercarse, para tocar con sus propios dedos la victoria en este segundo partido. Va a darse la vuelta el balón y lo va a tener el esférico. Y lo va a poner arriba, pelota larga. Este balón que se lo queda en la defensa de Benidorm Folletes. Esférico arriba, ese balón largo. Ahora es el capitán quien se la tiene tiesa con Mariano, que está teniendo un final de partido convulso ahí, peleando por todo. El balón lo va a buscar. Ahora sí la tiene Mariano. Mariano que quiere darse la vuelta entre dos jugadores. Se la lleva el Club Deportivo Santa María. Y ahí es que Mariano está peleando con hasta dos jugadores cuando la tiene el conjunto gaditano. El esférico. Y dice el árbitro, va a ser pelota para Benidorm Folletes. Pelota para el guardameta. Entiende que la tenía cogida cuando llegó. Y el balón que lo va a tener, que lo van a poner el conjunto. Y lo va a buscar ahí el conjunto del Benidorm. Minuto, o mejor dicho, quedan 3,15. 3 minutos 15 segundos para llegar al final. Y de momento es el cuadro, de momento es el conjunto. De momento es el conjunto de Benidorm el que busca la igualada, el que busca el tanto que le metan el partido. La va a tener ahí Fran Castellanos. Fran que va a patear esa pelota. 3:15 del final. Fran Castellano que le pega ese balón muy desviado, esa pelota que se pierde por línea de fondo. Demasiado desviado el lanzamiento, demasiado desviado ese envío. Y el esférico que va a ser para el conjunto. ¡Ojo! Ya la entrada, y ahora sí la falta muy pero que muy clara. La falta sobre José Hermosa. La falta sobre el capitán. 2:50. Y el balón que lo va a tener ya el equipo de Alicante, el equipo alicantino, que va a tener una nueva oportunidad para poner el empate en el marcador. Para allá ahí José.
Prepara José Hermosa. Da lo que el colegiado. Va el disparo con pierna izquierda. El remate directamente fuera. Encontró portería. El lanzamiento del capitán. Y la pelota que va a ser para el Club Deportivo Santa María. Pelota larga. Ojo a ese remate. A punto de llegar el cuarto. A punto de llegar el gol. Prácticamente de la sentencia. Cuando ahora hay falta clara. Falta cometida. Ahí sobre. No me falla la vista. Creo que vuelve a ser José Hermosa, el capitán. Efectivamente es el dorsal número 12 el que vuelve a recibir esa falta. Es el que va a tener ahora una oportunidad buenísima. Otra más. Cada 30 segundos, en el 3.20, en el 2.50, en el 2.19. Otra falta más para el equipo. Otra falta más para el equipo alicantino, para el equipo de la Comunidad Valenciana. Ahí va a levantarse ya el conjunto. Pues mira, en el otro lado del campo, en el otro campo, ha sido Barcelona el que se ha hecho con el título en categoría femenina. Barcelona Big Soccer Club que se ha hecho con el título en la categoría femenina, el título de la segunda división, por el mismo título por el que pelean tanto Santa María como Benidorm Folletes, que ahora mismo estarían forzando el tercer partido. 4-3 venció ayer Santa María, 3-2 vence hoy Benidorm Folletes. Al revés, perdón. 4-3 venció ayer Benidorm Folletes, 3-2 vence hoy Santa María, pero todavía no ha dicho su última palabra. Ahí va José Hermosa, el remate abajo. Disparo. No encuentra portería también del jugador del Santa María, era Álvaro Núñez, el autor de 2 de los 3 goles de su equipo. Ahora el remate del guardameta, se quedó corto ese pase, se quedó corto ese envío, tuvo que quitársela de encima como pudo Fran Castellanos. Últimos 2 minutos de partido, sigue el 3-2 y ahí la pelota atrás, pelota para el guardameta, balón arriba, ese esférico largo, no puede controlarlo, pierde por línea de fondo, pelota arriba, ese balón que no lo puede controlar Mariano. El último en tocar ha sido el jugador de Benidorm Folletes, se pierde por línea lateral, acaricia con la yema de los dedos el conjunto gaditano el triunfo. Ojo, porque tuvo ahí la sentencia. Pelota que no se va a poder quedar. El remate demasiado alto. Va a tener una de las últimas del partido cuando vamos a entrar en el último minuto. El balón que se lo quita de encima. La pelota a saque lateral. La pelota a banda. Para el crono, el colegiado, para el crono, el árbitro. Preparado. Y ahí cuando quedan 47 segundos y 6 décimas. La va a poner ahí el balón. Que la va a tener, la pone el Club Deportivo Santa María. Va a buscar el lanzamiento. Bajo palos. Más que rematar, parece que despejó. Últimos compases del partido. Balón largo, se queda corto ese envío del guardameta. El remate que no es del todo bueno. La pelota arriba, la tiene Mariano. Mariano que cae. Mariano que intenta hacerse con esa pelota. Se la queda el guardameta, se la queda Jairo. Para el crono, el colegiado, cuando quedan 8 segundos. Y me da ahí que va a terminar el partido. Nos vamos a ir al tercer choque. Nos vamos a ir al tercer partido de la serie para definir qué equipo se hace con el título de la segunda división. Jairo, que está tumbado ahí sobre la arena. También araña unos segunditos, que también quiere arañar segundos al crono. Ahí se echa agua en la cara. Un Jairo completamente
agotado tras esa acción. 8 segundos, una décima. Es lo que resta de partido, es lo que resta de juego. Y me da la sensación de que no va a haber tiempo para nada más. Balón que se lo queda Jairo que la va a poner arriba todo lo alto que puede. La pelota que no va a haber tiempo para más. Final del partido, final del encuentro. El Club Deportivo Santa María, el equipo gaditano que fuerza el tercer partido. Victoria por 3-2, victoria por la mínima. Todo se va a decidir mañana, el título que se lo van a disputar en la jornada del domingo. Esto ha sido todo el día de hoy aquí en la playa de Torrox, en Málaga. Mañana más fútbol playa aquí en esta playa malagueña. Mañana más fútbol playa aquí en Torrox. Así que no se lo pierdan porque el fútbol playa está de moda. Ha sido un auténtico placer. Le damos las gracias a nuestros cámaras, a nuestro realizador Chema. Y se despide Edu Saniña. Un auténtico placer pasar la tarde con ustedes, viendo y disfrutando el mejor fútbol playa. Y mañana más aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Pasadlo bien porque mañana más y mejor. Chao, chao.